Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en su corazón. Gracias por todo lo que nos comparte, Señor, y queremos que realmente tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Señor, para recepcionar todo lo que tú quieras hacernos llegar a través de tu palabra en esta noche. Señor, nuestras vidas están dispuestas. Señor, nuestro tiempo está dispuesto, Señor, y te agradecemos y te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo esté con nosotros una vez más en esta noche. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu glorioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Daniel, todo tuyo. Y gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Para mí, y acá tenemos un término que se llama franela, ¿no? No es franela, no es sobada de lomo, no es alcahuetería. Gratitud, en serio, para mí es un privilegio y una bendición estar con tantos hermanos y amigos de tantos años y otros que no conozco, pero que participan también. Así que bueno, vamos un poquito, entonces vamos adelante. Voy a compartir pantalla. Ok, bárbaro. Ahí estamos. Se ve ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, bárbaro. Ok, aceptar. Déjenme ver. Ok. Bueno, yo no soy muy creativo en cuanto a las láminas. Déjenme ver que quiero salir de quiero salir de la pantalla completa. Arriba a la derecha. Sí, déjenme ver. Justo compartido la pantalla. Santa Madre de Dios, líbranos del mal de Internet, no usar estas cosas diabólicas. No, es una variante que se encontró en un manuscrito ugarítico de la Santa María de la cosa, ¿no? Perdónenme. No me odien, no estoy ya faltándole el respeto a María ni a nadie, pero a veces me siento como en un mundo, me siento como Pedro Picapiedra volando con los supersónicos. Solo los de mi edad pueden acordarse de eso. Ok, bueno. Está bien, dejémoslo así porque si no me va a llevar toda la noche. Ok, el tema, bueno, es, ustedes lo ven, los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. El Evangelio de Mateo, tema central es estructura, clave, lectura. Seguimos la misma estructura de Marcos, de lo que presentamos en Marcos. Y tomé, la semana pasada, la pregunta fue, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque era la pregunta, es la pregunta que está en el centro de la estructura del Evangelio de Marcos. Sabemos que a partir del capítulo 8, encontramos la confesión de Pedro, que es la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro, asumimos que guiado por el Espíritu Santo, sale con esa respuesta magistral: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías. Mateo lo presenta también, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Estamos por ahí. Tomé esta frase del bienaventurados los pobres en espíritu porque eso es de uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Mateo. Es el inicio del famoso Sermón del Monte. Y vamos a ver por qué enfatizo el tema del Sermón del Monte. Además de que es uno de los textos más lindos, ¿no? Aun cuando vamos a ver que siempre nos ha puesto a la iglesia, y cuando digo la iglesia en general, en términos amplios, ¿no? La iglesia. No estoy hablando de la iglesia de Dios, no estoy hablando de los bautistas, no estoy hablando de la Asamblea de Dios, no estoy hablando de la iglesia católica, no estoy hablando de todo. Lo de la iglesia del Señor. Siempre nos ha puesto en un
Problema, esa frase, ese agregado en espíritu. Esta frase, bienaventurados los pobres, aparece así, bienaventurados los pobres a secas en el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Pero ese agregado en espíritu siempre nos pone o sea, nos pone en dificultad porque precisamente al hablarnos de los pobres en espíritu, la tendencia casi general ha sido a espiritualizar la pobreza. Y escuchamos frases, creo que todos las hemos escuchado alguna vez, y hasta a veces capaz que las hemos dicho, yo primero. Sí, lo importante es la disposición del espíritu, del corazón, porque se puede ser tremendamente rico, pero tener un espíritu de pobre que lo hace sensible a las necesidades de los demás. A lo largo de la historia hemos visto que por lo general quienes son tremendamente ricos son sensibles solamente a sus propias necesidades. Pero bueno, eso es parte de la historia de la iglesia, de las idas y venidas, de los avatares de la vida de la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ok, empecemos un poquito. Autor y propósito del Evangelio y objetivo del Evangelio. La tradición de la iglesia ha atribuido desde el siglo II la composición de este Evangelio a Mateo, el cobrador de impuestos, que aparece por el capítulo 9:9 y por el capítulo 10, verso 3. Capítulo 9:9, Mateo, en el llamamiento de Mateo, precisamente según como titula la Reina Valera 95, la edición de estudio, saliendo Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y hay una nota al pie que le identifica, nos remite a Marcos 2:14. Mateo, también conocido como Leví, ¿okay? En el capítulo 10, verso 3, es parte del grupo de los 12. Entonces, capítulo 10, versos 1 al 3, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Capítulo, verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y esa es la tradición. Y si bien nosotros somos, asumo que todos los que estamos aquí pertenecemos a una iglesia evangélica y específicamente más de tradición pentecostal, tenemos que reconocer que la tradición también nos ha ayudado. Casi siempre nosotros hemos estado luchando y debatiéndonos entre la escritura y la tradición. Parte un poco de ese viejo dilema que nos trajo Juan Wesley con su cuadrilátero interpretativo, ¿no? Esa herramienta de interpretación que era como un rectángulo, donde tenía la Biblia, la tradición, la experiencia y la razón y la experiencia, ¿no? Entonces todo texto bíblico lo pasaba por esos 4 lados, ¿no? Era, para decirlo en criollo, era como un círculo cuadrado, ¿no? No importaba por dónde entráramos, si veníamos por algún tema de la tradición, teníamos que comprobarlo frente a las escrituras. Si veníamos por algún tema de la tradición, lo teníamos que comprobar por las escrituras. Si veníamos por el lado de la razón, teníamos que pasarlo por la experiencia. Y en realidad era un círculo que se hacía con 4 paradas, de donde se analizaba un texto, se analizaba la Biblia, se analizaba la tradición eclesial y se analizaba también la razón y la experiencia, ¿no? Todo pasaba por ahí. La tradición de la iglesia es la que nos dice esto. No tenemos, como yo dije las sesiones anteriores, no tenemos ningún autógrafo, ningún manuscrito autógrafo. Ni siquiera tenemos básicamente, ni siquiera tenemos manuscritos con títulos y divisiones en perícopos, en secciones, ¿no? Pero entonces la tradición de la iglesia nos plantea esto. Era llamado el hijo de Leví, ahí están los pasajes de referencia. Ustedes van a recibir esto. Yo le voy a pasar a Pastor Carlos y Pastor Jorge el PowerPoint para que ustedes lo tengan para su consumo. ¿Ok?
El nombre significa alguien que es donado por Dios. Interesante, ¿no? Alguien que es donado por Dios. Mateo fue, podríamos decir, sin ser muy emocionales, yo no soy muy emocional últimamente, creo que una piedra pome tiene más manifestación de emociones que yo, este, que Mateo fue un don de Dios al movimiento naciente de Jesús, un don de Dios, un, podemos decir, un sistematizador, así como si pasamos por la historia de la iglesia, no sé cuántos han pasado por los cursos de historia de la iglesia en el seminario, en Emanuel o en otros, y recordamos, por ejemplo, la dupla Lutero-Melanchthon. Lutero-Melanchthon. Lutero, el tipo carismático, el visionario, no carismático en el sentido de pentecostal o neopentecostal, sino carismático el tipo que recibe la visión, siente el fuego que arde en su corazón al ver la iglesia prostituida por la búsqueda de dinero, bueno, todo lo que sea, y se arranca con su reflexión teológica y Fichte clava 95 tesis, o sea, el tipo hayan sido 95 tesis, hayan sido dos frases, no importa. La cosa es que Martín Lutero se recuerda que él convocó un debate para decir, ¿qué hacemos con la iglesia? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con la iglesia en este momento? No lo dijo en estos términos, pero créanme que fue así. Pero luego, de, producida la ruptura o la crisis con la iglesia católica, Lutero era un monje agustino, aparece al lado de Lutero un Melanchthon, un Felipe Melanchthon, que era como el sistematizador de la obra de Lutero, que era como el que Lutero iba al frente con los tapones de punta y Melanchthon era el tipo que separaba, veía después, analizaba cómo había sido la jugada y lo sistematizaba y lo ponía en un escrito que pudiera ser fácilmente comunicable las enseñanzas y las propuestas del gran líder carismático. Yo creo que podríamos tomar eso como un ejemplo de el significado del nombre, Mateo, alguien que es donado por Dios, alguien y decir, Mateo fue un don de Dios para la vida del movimiento de Jesús, para las iglesias nacientes, porque sistematizó, es mucho más sistemático y organizado que el creador del modelo de los evangelios, ¿no? Que Marcos. Y eso lo vamos a ver poquito. Ok, algunos exégetas concluyen que el nombre en realidad sería Leví, en los evangelios lo tenemos, que Jesús se lo habría cambiado por el de Mateo de la misma forma que cambió el nombre de Simón por Pedro y apellidó Boanerges a Santiago y Juan o Jacobo y Juan. Yo utilizo mucho la versión Dios habla hoy en algunos casos y siempre utilizo Santiago como sinónimo de Jacobo. Los hijos de Zebedeo. Y esto es interesante, esto lo encontré en un comentario más bien piadoso, digámoslo así, un comentario más bien devocional, y me gustó. Un cambio de nombre significa un cambio también en la vida, y es el inicio de una nueva vida como seguidor de Jesús. Es interesante, ¿no? Porque quizás ahora, con el paso de los tiempos, de los siglos, incluidos los de mi generación, nos pusieron un nombre porque le gustó a mamá, papá, pusieron el nombre del abuelo, pusieron el nombre del tío o el nombre de algún personaje famoso que andaba por ahí. No recuerdo la cantidad de Juan Domingo que encontramos entre los hermanos de Tobacón, porque fue una forma de honrar a aquel líder, y no estoy haciendo campaña política por nadie, no piense nadie así, pero me acuerdo porque lo comentábamos el otro día, estuve en una reunión con un equipo de traductores de la Biblia y hablábamos sobre la influencia que tuvo la iglesia evangélica en las comunidades Toba, y cómo la vida de esas comunidades
fue un antes y un después, cuando el Estado argentino le reconoció la carácter de persona, cedulándolos, inscribiéndolos, ¿no? Y muchas veces llamó a sus hijos Juan Domingo, otros llamaron Diego Armando o César Luis. Yo recuerdo que después del Mundial del 78 hubo un montón de César Luis y un montón de Leopoldo, aunque pobrecitos los niños que llamaban Leopoldo, ¿no? No sé, Diego Armando, un montón. Pero el significado del nombre, el nombre, cuando se le daba un nombre a, a- a alguien en la Biblia, era un nombre que marcaba el camino y el destino de esa persona, o marcaba la misión, eh, o marcaba el momento histórico. No sé si ustedes se acuerdan del pasaje de Oseas, cuando Oseas tiene sus hijos con su mujer, y una se llamaba Loruama y la otra Loamí, uno Loruama y Loamí, varones, pero la cosa es como para muchos hermanos de nuestras iglesias, esos eran nombres que no tenía, que eran utilizados para mujeres. O hay un pasaje allá cuando David ya logra el triunfo, y llama a su siervo y le dice, quedó alguien ahí, quedó alguien ahí de la familia de Saúl a la que yo le pueda hacer un favor, con quien pueda mostrar gracia. Y le dicen, sí, hay uno que fue un hijo de Jonatán, que tuvo un accidente durante la guerra, cuando era muy chiquito y quedó lisiado de los pies, y vive en Lodebar. Interesante, Lodebar es el nombre de la comunidad, del pueblito, del villorrio donde vivía Mefiboset. Pero Lodebar también tiene un significado. Era el nombre de una ciudad, pero tenía un significado que era el sitio del silencio, el sitio de la no palabra, lo dabar, no palabra, el silencio. Podemos jugar con algunos significados. Entonces también pensemos un poco en los nombres, cómo el nombre de este discípulo de Jesús representa algo en la historia de la iglesia. No es para sacarle mucha cuerda al carretel, pero me gustó el comentario, la nota que encontré y se la comparto. Mateo es por excelencia el evangelio de la iglesia. Eso se lo ha considerado desde el inicio, desde que la tradición lo reconoció como un libro válido para ser leído, que nos relataba las acciones y las enseñanzas del Señor. Está escrito para instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios, y se ofrece ante el lector como un texto de estructura básicamente didáctica. Y aquí hay dos cosas que en este acápite que yo pongo ahí como entradito con margen hacia adentro, que son clave en el pensamiento de Mateo. Es acerca de Jesucristo sigue siendo el centro del Evangelio, como fue en Marcos, lo es en Mateo, lo será en Lucas, lo será en Juan. Pero el nuevo pueblo de Dios. Y yo sé que esto puede sonar raro, puede sonar quizás algo como, en algunos casos, hasta herético, sí, dependiendo de cuál sea la orientación y cuál sea el origen teológico en el que fuimos enseñados. Es claro que el nuevo pueblo, o sea, que el pueblo de Dios sufre un cambio. Y ese cambio está provocado por la irrupción de Jesús el Cristo o Jesús el Mesías, esa irrupción histórica. Y entonces hay un nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo de Dios. Lo dejamos por ahí ahora y seguimos adelante. Características teológicas y literarias del Evangelio de Mateo.
Mateo está más interesado en recopilar y presentar en su obra el pensamiento de Jesús que en dotarla de un contenido puramente narrativo. Al contrario de Marcos, donde Marcos es básicamente narración, 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 enseñanza, conflicto, confrontación, narración, 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 hasta que llegamos al capítulo 14, donde es narración, pero dramática, la narración del drama de la pasión, ¿no? Del drama de la pasión. Mateo combina narración y pensamiento, propuesta pedagógica, recopilación del pensamiento propuesto, del pensamiento de Jesús, propuesto en sus enseñanzas y en sus dichos. Transmite un cuadro de la cristología de la iglesia primitiva. Perdón, moví la mano y... ¿Qué toca? Moví la mano y... Moví la mano y salió el centro. Ahí está, ya está listo. Sí, perdón, sí, no, es que me entró una actualización en esta semana pasada de esta cosa del Zoom y ahora parece que cuando uno mueve la mano parece que interpreta que uno está haciendo signos, ¿no? Estoy como el penado 14, o sea, cambiando las cosas cada rato. Y es importante esto, miren, nosotros como creyentes asumimos que todo el mundo tenía claro quién era Jesús, quién fue Jesús. Todo el mundo lo tenía claro. Claro, nosotros la vemos del final de vemos la película, sabemos el final de la película. Yo sé cómo empieza y cómo termina las 7 películas de Harry Potter. ¿Eh? O las 58 películas de Rocky o las 60 de Star Wars. Ya sabemos, pues las vimos. Pero en el desarrollo del pensamiento de la iglesia, costó tiempo, costó tiempo. ¡Wow! No nos olvidemos. Los discípulos vienen de una matriz de pensamiento judía, bueno, sí, judía, donde Dios es uno, y uno en el sentido de único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno de único, es el único Señor, pero también uno de uno, uno de uno. A nadie se le podía pasar por la cabeza que fuera uno que es Padre, Hijo y Espíritu a la vez. No, no, es uno. El Espíritu es una emanación, es una fuerza que viene de Dios, pero no, hijo es el rey que es adoptado por Yahvé y dice, ok, tú eres mi hijo amado en quien me complazco porque te puse aquí para esta misión. ¿Mm? Pero entonces, el enfrentarnos ante el hecho de Jesús, la iglesia, al enfrentarse ante el hecho de Jesús, la llevó a un replanteo de su marco conceptual. O sea, decir, ups, a ningún rey resucitó Dios. A ningún rey levantó al Señor entre los muertos. A ningún rey le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. 2 veces, una en el bautismo y otra en el monte de la transfiguración. ¿Eh? A él escuchen. Upa, a ningún rey Dios o a ningún sacerdote ni a un profeta le dijo el Señor, le delegó esa autoridad en su palabra. A él escuchen. El Señor se guardaba para sí muy celosamente la capacidad de sus palabras, es decir, su palabra. La dabar de Dios era la palabra creadora, la palabra corregidora, la palabra temida y la palabra anhelada. Entonces, empieza toda esa crisis en el buen sentido de la palabra, una crisis de pensamiento, una crisis de ¿cómo pasó esto? ¿De qué se trata todo esto? La confrontación que vemos en el capítulo 24, del 13 al 35 del Evangelio de Lucas. Nosotros creíamos que Él era, pero pasó esto, y ahora estamos peloteados como maleta de loco, no sabemos a quién creer, no sabemos qué hacer con lo que nosotros esperábamos. Entonces empieza la reflexión, y es una reflexión cristológica. Esto es el origen de lo que luego, con el paso de los siglos, se conocerá en la teología sistemática como cristología.
La cristología comienza sobre el reflexionar de la comunidad creyente sobre Jesús. Cuando Mateo ya reflexiona sobre esto, nos dice, Jesús de Nazaret, bien situado, Jesús de Nazaret, si queremos ser puristas, el hijo de José y María, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Mesías esperado por el pueblo judío. O sea, wow, con él ya es la primera reflexión profunda. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que no es cualquier cosa, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, ¿ok? Es el Mesías esperado por el pueblo judío, por el pueblo judío. Primer dato cristológico. En Jesús, descendiente de David, y ahí tiene mucha importancia la genealogía. Las genealogías son aburridas como pocas cosas en la Biblia. Son, si me permiten la expresión así muy académica, más aburrido que chupar un clavo. Es aburrido, son textos aburridos, donde fulano conoce a mengana, literalmente conoce, un eufemismo de mantener relaciones sexuales, y nace fulanito y después todo así. Pero desde la genealogía se lo sitúa a Jesús como el descendiente de David, es el rey davídico, es el descendiente que tendrá trono perpetuo delante del Señor. En él se cumplen todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, todas. ¿Mm? Y por eso también es la profusión de citas bíblicas, de citas del Antiguo Testamento, nosotros decimos Antiguo Testamento, de citas de la Biblia hebrea, de la Biblia, de los Nevi'im, de los profetas, que hace Mateo. El pueblo judío no llegó a comprender cabalmente la categoría espiritual ni la profundidad de la obra realizada por Jesús. Siendo todo esto, hay una tosudez, una dureza de cerviz, una ceguera espiritual, como lo queramos llamar, y el pueblo no llegó a reconocer. Y aquí pueblo es tanto pueblo dirigente, como también pueblo de a pie, ¿no? El rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo palestino, proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil, revelando de ese modo su sentido universal. O sea, todo esto es Jesús en relación con el pueblo de Israel. Pero también Jesús está abierto para el resto, está abierto para todos y todas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Por eso el cierre de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, ir por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todas las etnias. ¿Por qué? Porque no es solo nace como cumplimiento de profecías mesiánicas de la Biblia hebrea, pero su nacimiento tiene también el objetivo de ser el Mesías, Salvador y Señor y Maestro de toda la humanidad. Hay un proyecto universal que los judíos cerraron, concentraron en sí mismos cuando Dios lo que quería era abrir y proyectar hacia más. Este tema es un rasgo característico del primer evangelio, según el canon, de demostrar por medio de las escrituras, demostrar que las escrituras tienen su cumplimiento en Jesús. Y vemos que todo esto son citas donde encontramos citas de las que se llaman citas de cumplimiento. Técnicamente son citas de cumplimiento y capítulo, por ejemplo, 1, 22 y 23. Capítulo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es una cita de Isaías 7:14. Entonces, Isaías 7:14 es citado. Y eso lo podemos encontrar si usted se toma el tiempo de leer el Evangelio de Mateo y va a encontrar que busque la frase o frases sinónimas. Todo esto aconteció para que se cumpla esto. Y esto sucedió para que se cumpla lo otro. ¿Quieren ver otra? Por ejemplo, Mateo
4:14 al 16, ¿no? 4:14 al 16. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Para qué? Para citar, para explicar el movimiento de Jesús luego de que escucha el encarcelamiento de Juan. Verso 12, ¿no? Capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, su patria, su tierra de origen, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por Isaías, ¿no? Esto es parte de la tarea que encontramos en Mateo. Mateo, más que Marcos y Lucas, cita la ley y los profetas. Con frecuencia da fe de tradiciones y prácticas religiosas judías vigentes en la época. ¿Mm? Vamos, Mateo 15:12. Perdón. Perdón. Entonces se acercaron a Jesús ciertos fariseos, escribas y fariseos, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Y qué está haciendo acá? Está presentando algo que estaba en paralelo con la Torá, la tradición de los ancianos, que era un cuerpo de enseñanzas que se había ido recopilando con el paso de los siglos, que eran enseñanzas rabínicas. Lo podríamos decir hoy, se tendría como un similar a lo que sería la Mishnah, que es uno de los libros. No podemos decir que es un libro sagrado, pero sí es un libro religioso de mucha influencia para la determinación de la interpretación de pasajes del Antiguo o de la Biblia hebrea en el judaísmo, aún vigente, ¿no? Se reconoce la Mishnah como una recopilación de enseñanzas, parte de esta tradición de los ancianos, ¿sí? Entonces, Mateo deja presente, conocía eso, y deja presente que muchas de las enseñanzas de Jesús confrontaban esas tradiciones. Jesús es el intérprete infalible de las Escrituras. Ojo a esto, ojo a esto. Ojo a esto porque es un problema con el que a veces nos empantanamos nosotros desde la práctica de la predicación. Jesús es el maestro sin igual, que desde la verdad y la autenticidad descubre lo falso de ciertas actitudes humanas aparentemente piadosas, pero en realidad llenas de avidez por recibir el aplauso público. Por ejemplo, ahí aparece capítulo 6, verso 1, y aparece, en el capítulo 6 tenemos como Jesús desnuda la motivación de la práctica de las Escrituras en la oración, en la limosna y en el ayuno, por parte de los religiosos de su tiempo. Y ojo a esto, porque esto sigue estando vigente. Lo digo así con todo temor y temblor, perdóneme, pero creo que es importante siempre recordarlo. Jesús es el intérprete infalible de las Escrituras. Cuando Jesús nos dice: escucharon que se les dijo, ama, por ejemplo, capítulo 6. Vamos, para no citar de memoria, porque mi memoria a veces falla más de lo que yo quisiera. Capítulo 5, por ejemplo, sobre la venganza. Capítulo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La cita es una cita de Éxodo 21:24, que también se repite en Levítico 24:20 y en Deuteronomio 19:21. La famosa ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a la otra. Capítulo 5:43. Oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Mm? Levítico 19:18, el amor al prójimo, que se extendía a todo prójimo israelita. No había prójimo de otro pueblo, no había prójimo de otra nacionalidad. Todo prójimo, aquí, tu prójimo, era un par nacido dentro de la frontera. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Por qué digo que esto es clave para recordar? En tiempos donde la violencia se ha desatado, la violencia por todos lados, estoy hablando desde la experiencia de Ecuador, año 2024. Solo en este fin de semana, que aquí fue el feriado del 1 de mayo, aunque el 1 de mayo cayó como por mitad de semana. No sé si en Argentina está igual eso de que cuando un feriado cae a mitad de semana, se lo traslada o para el inicio de la semana o para el fin de la semana para hacer un feriado largo. No sé cómo está. Acá en Ecuador hace mucho tiempo sucede eso. ¿No? La intención es motivar a la salida turística, ¿no? Para la industria del turismo. En este fin de semana, el feriado del 1 de mayo pasó al viernes 3. 3 fue feriado, 3, 4 y 5. Solo en este feriado, en una provincia del norte del país, hubo 15 asesinatos violentos, incluidos 3 femicidios. Un femicidio de una mujer embarazada de 6 meses, que fue asesinada con modalidad de sicariato. En el feriado de Semana Santa, que acá arrancamos jueves en la tarde, mucha gente jueves ya se manda a volar a trabajar, jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días de feriado, hubo 130 asesinatos a nivel país. O sea, Ecuador, si ustedes alguna vez creyeron que Ecuador era isla de paz, nay, se acabó hace rato. En un tiempo donde la violencia, y esa es la violencia armada de los grupos irregulares, de las organizaciones, de los grupos delictivos organizados, GDO, como se los conoce ahora en el Ecuador, bandas, mafias, lo que sea. Pero también está la violencia verbal en los medios de comunicación, está la violencia política, está la violencia intrafamiliar, está la violencia contra la niñez. Hay un montón de violencia. Ojo, ¿no? Tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento que nos permitirían justificar la reacción airada de alguien que saca la pistola y le pega 4 tiros al otro que parece que te va a robar. Aquí nos ha pasado. Aquí tuvimos hace un par de años un caso trágico de una población en la costa ecuatoriana que a un trío, 2 hombres y una mujer que llegaron al pueblo en un taxi buscando una persona, alguien corrió el rumor de que eran secuestradores de niños y traficantes de órganos. Los agarraron, los persiguió la turba, la policía intervino, los sacó de las manos de la turba, los metió en el calabozo del cuartel de policía ahí, un cuartel muy pequeño. 5 policías contra 300 personas. La turba se levantó, 300 personas fueron, sacaron a los policías, sacaron a la gente, las mataron a palos y los quemaron vivos. Los que habían quedado vivos quemaron los restos. 3 días después se descubrió que eran personas que andaban buscando a alguien y nada más. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Creo que parte de nuestra responsabilidad como siervos y siervas del Señor y maestro desde cualquier plataforma que nosotros enseñemos la palabra, recordemos siempre, la palabra de Jesús es infalible. Aún por encima de los mandamientos levíticos o deuteronómicos o que están en el libro de Números o que están, por ejemplo, en el libro de los Salmos, las bendiciones. Tenemos una bendición trágica en el Salmo 137:9 que nos habla de bendición y bienaventuranza del que mata a los hijos de los enemigos. O sea, tengamos cuidado. Es parte y esto de Mateo es clave para nosotros hoy. La Iglesia, como agente y promotora de la paz, también lo hace desde la lectura y la interpretación.
Todo texto se interpreta, la Biblia se interpreta a sí misma, un principio básico que nos enseñaban en la escuela, en el seminario o en el instituto bíblico, ¿no? Toda la Biblia se interpreta a sí misma. Y la palabra de Jesús es interpretativa de todo lo anterior y todo lo posterior. Es definitiva, definitoria, taxativa, no hay vuelta de hoja. Por más que nos guste, estamos frustrados, amargados, enojados, en medio de una comunidad recansada de todas las cosas que le están pasando. La palabra de Jesús es taxativa y es normativa, ¿no? Él es el intérprete fiel e infalible de las Escrituras. Para no perdernos un poquito, lo menciono nomás así de paso. La actividad pedagógica de Jesús. Mientras Marcos y Lucas asocian las palabras del Señor a la ocasión en que fueron pronunciadas, Mateo las ordena. Y eso es algo que lo tenemos que reconocer. ¿Un irrespetuoso? No, simplemente tenía como un objetivo en mente y creemos que bajo la guía del Espíritu Santo ordenó muchas de las palabras que posiblemente Jesús dijo sueltas. Y a partir de los diálogos en el camino y a partir del encuentro con multitudes o de debates y de confrontaciones o de aclaraciones a los mismos discípulos, ¿no? No todo Jesús andaba peleando siempre, sino también a veces se sentaba a tomar mate y conversar con los discípulos, ¿no? No sé si tomaba mate o café o qué tomaba, pero seguro que tenía sus tiempos de tranquilidad para compartir con sus discípulos. Mateo organiza 5 discursos o 5 sermones. Quienes hayan hecho, no sé si se acuerdan, algunos que hayan pasado por el compendio de teología pastoral, ¿se acuerdan los 6 libros de Jesús, de la vida de Jesús en el Evangelio de Mateo? Era eso lo sabemos, de este tiempo lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. 5 sermones o 5 discursos, póngale el nombre que quiera. El Sermón del Monte, que quizás es el más famoso del Evangelio, que arranca en el capítulo 5:3 hasta el 7:27. El apostolado cristiano, capítulo 10. El reino de los cielos, que es el reino de los cielos, o el discurso el sermón de las parábolas. Son parábolas donde Jesús enseña sobre las características del reino. La vida en la comunidad cristiana, esa famosa enseñanza del capítulo 18 sobre el perdonar 70 veces 7, ¿no? Pedro, así, en un ataque de ultra mega espiritual, le dice a Jesús, tranquilo, debo perdonar hasta 7 veces, a la octava ya le caigo a palo. No, Pedrito, 70 veces 7. Y entonces empieza a contar 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, no. 70 veces 7 es un modismo semítico, que es siempre, 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 pero también siempre, no, pero siempre. A ver, Pedro, si te cae, le entra el agua al coco, siempre. ¿Ah? Y el discurso escatológico o el discurso del final de los tiempos, que está en el capítulo 24 y 25, que es el famoso sermón de estos bichos que nos dan lana, las ovejas y los cabritos, las ovejas y los cabritos, ¿no? Donde aparece, entre otras cosas más, aparece eso. Aparecen las 10 doncellas, las sabias y las necias, o las impetuosas y las organizadas. Lo de vírgenes a veces es una forma muy, muy arcaica de mencionarla, pero bueno, está bien, como ustedes lo quieran llamar. Estos sermones o discursos aparecen en el Evangelio precedidos y seguidos por determinadas fórmulas literarias que sirven de marco dramático a la composición. Por ejemplo, si vemos el Sermón del Monte, capítulo 5, versos 1 y 2. Jesús está ministrando a la multitud, según el capítulo 4, versículos 23 al 25. El 25 dice que lo siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, la conexión con la multitud que mencionaba antes,
Se subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y arranca en el verso 3, propiamente el verso 3, capítulo 5, verso 3, es el inicio de lo que se conoce el Sermón del Monte. Se subió al monte y se sentó. Se subió al monte y se sentó. O sea, primero el monte es una pequeña estribación geográfica que está elevada, que permite que la persona hable desde una posición elevada ante la multitud. Puede ser una típica cuchilla uruguaya, que son 300, 500 metros, puede ser el monte, un monte como el monte Cotopaxi aquí en el Ecuador, que tiene como 6.000 metros. No, o sea, no estamos pensando que Jesús se subió a los 6.000 metros y como no tenía, como él era el Hijo de Dios, no tenía problema con el oxígeno. Se subió, la cosa es, subió, se elevó, y eso tiene un significado teológico dentro del Evangelio de Mateo. El monte, Mateo rescata la tradición de la palabra, de la figura del monte. El monte es el sitio del encuentro con Dios. Es el sitio al que sube Moisés a recibir las tablas de la ley. Es el sitio al cual Elías, en medio de su depresión, después de haber derrotado a los profetas de Baal, es convocado por Dios al monte de Dios a encontrarse con Dios en el silbo apacible. El monte es el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración, donde Jesús, yo recuerdo hace muchos años, conocí a un maestro y luego nos hicimos muy buenos amigos hasta el día de hoy, Plutarco Bonilla, que nos dio una enseñanza. Yo creo que fue por 1982, si no me falla la memoria, o principio del 83, muchos de ustedes posiblemente no habían nacido. Y escuché de mi pastor decir, a ver muchachos, a ver teologuitos, prepárense y tomen nota porque van a escuchar a un maestro de Biblia. Y vino Plutarco Bonilla, un traductor bíblico de esos ya jubilados, pero excelente, sacó una Biblia chiquitita, la puso sobre el púlpito, cruzó las manos en la espalda y se mandó 40 minutos de sermón sobre las tensiones de Jesús. Y uno fue sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 9, me parece que fue, donde Jesús sube al monte, se transfigura, la santidad, la pureza y de la Mateo 8, confrontación con Mateo 8. Mateo 8, Mateo tiene 8. razón. Y al descender se confronta con la miseria y la obra diabólica en ese muchacho poseído y el padre que clamaba por la vida de su hijo, ¿no? Y la tensión entre la pureza y la miseria, ¿no? Y el dolor humano, la santidad y la pureza. Qué bueno, Señor, que estemos acá. Déjanos construir 3 chocitas, una para vos, para Elías y para Moisés. Y nosotros nos quedamos acá a la sombra del perejil porque nos gusta estar lindo acá. La tensión propia, ¿no? Entonces, el monte es el encuentro con Dios. Pero también dice Mateo 5 que cuando se le acercaron sus discípulos, que subió al monte y se sentó. Y esa es una actitud típica del rabino. En el culto sinagogal, en el culto de la sinagoga, perdón, en el culto de la sinagoga no se predicaba parado, no se enseñaba de pie como lo enseñamos nosotros siguiendo la tradición protestante y siguiendo la tradición católica, porque en la tradición católica en la iglesia había el altar, había un sitio desde donde se leían las escrituras y había un púlpito elevado por el cual se subía así como en una escalera tipo caracol y de ahí parado mirando a la congregación hacia abajo. O sea, de ahí también nosotros sacamos la costumbre de predicar así, ¿no? De arriba para abajo. Y es la práctica, o sea, no tiene nada de malo, así fue el proceso. Pero sino que el rabino lo que hacía era que se sentaba. El lector leía las escrituras, leía los rollos y se sentaba. Y cuando el maestro se sentaba, daba cátedra. De ahí viene la frase ex cátedra, desde la silla. ¿Mm? La silla es la cátedra es la silla donde se enseñaba. ¿Mm? Eh, entonces, Jesús se sienta, o sea, Jesús sube al monte
y se sienta y habla la ley del reino. ¿A quién se nos parece? Jesús es el nuevo Moisés. En Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, el que da la palabra definitiva de Dios, la ley definitiva que rige para toda la comunidad de discípulos, y una comunidad que estaba conformada por, si vemos capítulo 4, versículos 24, estaba conformada por personas dolientes, con dolencias, enfermas, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, que se encontraban con Jesús y Él los sanaba. O sea, no es la comunidad de los perfectos, no es la comunidad del Código de Santidad de Levítico 19 en adelante, es la comunidad de los imperfectos, la comunidad de los que perciben que en este rabino de Galilea hay algo más que un maestro que nos enseña como que nos enseña en la sinagoga. Y Mateo, en ese solo verso, subió al monte y se sentó. Jesús es el nuevo Moisés. Y de su boca sale la nueva ley del reino. Y ¡rum! ¿No? Entonces, esto sirve, ustedes si revisan luego la cita que están acá, 7, 28 y 29, el cierre del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que yo dije que el Sermón del Monte va desde el capítulo 5, verso 3 a capítulo 7, 27? 7, 27 es el fin de la historia de los 2 cimientos, ¿no? 7:28, 7:27, ¡ping! Se cerró el sermón. 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahí encontramos la otra parte del sándwich. Es como si 5, 1, 2 son un pedazo, un pan, la mitad de un pan, 5:3 a 7:27 es el condumio, es el centro de la, si quiere, está pensando en una hamburguesa, un choripán, lo que usted quiera comer, lo que va dentro, que le da significado al sándwich, y 7:28 y 29 es el otro pan. Se hace la inclusión, es lo que se llama en estudio bíblico una inclusión. Se hace la inclusión, se cierra. No como los rabinos, no como los escribas y fariseos. O sea, no como los escribas y fariseos, el maestro de la ley. Todo esto que está en el medio, esa es la ley del reino. ¿Mm? No son solo estos los únicos discursos, hay exhortaciones, enseñanzas a los discípulos, amonestaciones dirigidas a escribas y fariseos, incluso a la ciudad de Jerusalén, 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 que matas a los profetas. Y no solo a los profetas. Hoy están tanto muertos alrededor de Jerusalén, tanto muertos, que estas palabras siguen siendo vigentes de la boca del Señor. Y otras ciudades de Galilea, ¿no? Hay Corazín, Tiro, Sidón, todo eso. ¿Ya? Los discursos. El tema predominante en la predicación del Señor es el reino de Dios. Mateo 9:35, un famoso resumen con el que yo mencioné antes, un famoso resumen, que dice que Jesús recorría y enseñaba, recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba. No es, creo que nosotros lo conocemos, esa triada, predicar, enseñar y sanar, es predicar asumiendo evangelización, enseñar, discipulando, sanando, actuando en los poderes del reino de Dios, ¿no? Y generalmente es designado en el Evangelio de Mateo como reino de los cielos. Mateo, viniendo de una tradición con mucha influencia judía, me avisan porfa la hora, ¿no? Discúlpenme, yo no quiero complicarle la vida a nadie. Digamos, una hora, ¿no? Yo tengo 19:02 acá, serían 21:02 allá. Ok. La tradición la tradición la tradición hebrea, judía, era evitar
lo más que se pueda el nombre de Dios o invocar lo relacionado con Dios. El cielo, los cielos, son el sitio de la residencia divina. Sabemos que Dios camina con nosotros, que Dios habita entre nosotros. Estoy hablando de la comprensión de la cosmovisión judía, ¿no? Entonces Mateo, que recibe del Evangelio de Lucas el concepto reino de Dios, habla del reino de los cielos para dar la vuelta. Es un circunloquio con el que da la vuelta y no menciona nada que ver con Dios, sino ya está implícito. Todo el mundo sabe que al hablar de los cielos habla de Dios. ¿Ok? Y tiene una realidad presente y futura. Y esto es interesante porque con el paso de los siglos se desarrolla lo que... Sí. Un biblista francés, Oscar Cullmann, a mediados, digamos así, del siglo XX, llamó la tensión entre el ya y el todavía no. El ya, el reino ya está presente. El reino ya está acá. ¿Y cómo? Inaugurado por Jesús. Ya está presente. Pero todavía no se ha consumado plenamente. Entonces tenemos la tensión. Son tensiones. No sé si se acuerdan, ustedes que recorren tanto el país, habrán visto esos postes, los postes de alambrado, ¿no? Que van y que los postes de alambrado tienen los hilos de alambre entre poste y poste. Y cada hilo tiene un templador, una pieza metálica que hace que el alambre, cuando se afloja, se va recorriendo el alambrado y se lo va templando, se lo vuelve a estirar. ¿No? Se lo vuelve a estirar. Esa tensión es la tensión escatológica, que luego cuando se estudia en sistemática escatología, vemos la realidad. Con Jesús se inaugura el eschaton, se inaugura el último tiempo. No tenemos que esperar a que aparezca la bestia de 54 cabezas y 38 cuernitos para decir, ¡ay, son los últimos tiempos! No, teológicamente hablando, en la teología bíblica, tenemos que decir, los últimos tiempos comienzan en Jesús. Jesús es el inicio de los últimos tiempos. ¿Cuánto van a durar estos últimos tiempos? Está en la potestad del Padre. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan. Ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe. Así que a mí no me vengan con preguntas que no tengo respuesta. Ah, Jesús no tiene respuesta. Sí, el mismo Jesús lo dijo. No, arrímense con Jesús, no tengo nada que ver. Esa realidad presente. Por eso seguimos nosotros creyendo en la realidad de la posibilidad de la intervención de Dios, de las fuerzas del reino, en los poderes, la dinamis del reino, como el poder sanador, el poder restaurador, el poder de liberación o exorcismo, o liberación de los poderes que nos dominan o que dominan en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, pero viene un tiempo final, y hacia eso, y sobre esa tensión, Jesús le plantea la misión a la iglesia. La proclamación de la proximidad del reino es el anuncio que Jesús encarga a los discípulos. Si vemos en el capítulo 10, verso 7, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje típico que Jesús inicia en Mateo 3:2. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ¿no? Esa es la misión apostólica. Esa es la misión apostólica. Es anunciar la llegada del reino presente ya porque Jesús lo ha inaugurado y anunciarla a toda criatura de gracia, de gracia. La charis de Dios se ha manifestado. Ya eso lo retoma luego la carta de Tito, que dice, y en esto se ha mostrado la gracia de Dios. O sea, la presencia de Jesús en la historia es manifestación de un Dios de gracia, de un Dios de gracia. ¿Airado con el pecado? Sí, pero es gracia. Y pesa más la gracia que la ira. Ok. Y la presencia permanente del Señor
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, o al fin de esta era. Ah, los relatos de Mateo son más concisos que los de Marcos, tienen un estilo severo, más pulcro, un mejor griego. Decíamos la semana pasada que el griego de Marcos no es tan bueno. Y la pulcritud también lleva a pensar un poco en el estilo de formación rabínica, ¿no? Un ahorro de palabras, pero sopesando las palabras, ¿no? No decir cualquier cosa. Acá esto es importante, la comunidad. Pareciera todo indicar, como en todos los evangelios, son suposiciones que tenemos, pero pareciera que indicar que este evangelio fue escrito posterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Siempre recordemos esto, el nacimiento de un evangelio escrito es un intento de llevar la buena noticia a una comunidad sumergida en una crisis. Lo vimos en Marcos, también se repite en Mateo. Es un documento para la comunidad de fe, para la iglesia y también desafío misionero, ¿no? Las comunidades vivían la crisis originada por la reorganización del judaísmo, más o menos por el 80-85, las tensiones entre los seguidores de Jesús y los fariseos y la ruptura entre la sinagoga y las iglesias. Las iglesias, acuérdense por el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 1 a capítulo 7, capítulo 1, capítulo 7, capítulo 12, capítulo 7, de Hechos, la iglesia naciente se reunía en el templo, seguían los ritmos litúrgicos del templo, seguían las prácticas del templo. Tiene que producirse la catástrofe de Esteban, que aparece dentro de la ruptura ya inminente que se daba entre el judaísmo palestinense y el judaísmo extra-palestinense, de donde surge el nombramiento de los 7 diáconos. Diáconos, que es una palabra que nosotros lo hemos se acuñó, se tradujo, porque dice diáconos, es cierto, el original, pero no lo hemos traducido y lo hemos puesto casi como en la función del diácono que nosotros entendemos hoy, que es el segundo, el asistente del pastor, pero en realidad la práctica de esos 7 eran líderes, podemos decirles, apostólicos, con características apostólicas, como las de los 12, ¿no? Pero venían del mundo griego, del judaísmo helenístico, judaísmo extra-palestinense. Y viene la tragedia del asesinato de Esteban, un asesinato con palabras muy parecidas a las que dijo Jesús en la cruz. Vio los cielos abiertos, vio la presencia de Dios. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las mismas palabras del Señor puestas en la boca de su siervo, Esteban. Y a partir de ahí se registra la ruptura del templo con el judaísmo, con el cristianismo. Históricamente esto pasó más o menos allá por el año 80-85, después de que las tropas romanas destruyeron Jerusalén y desaparecieron los saduceos, que eran los que vivían del sistema del templo. No vivían, no estoy diciendo vivir de mala mala onda, ¿no? Sino los que estaban, el templo estaba en manos de los saduceos, eran los sacerdotes, todo este tipo de cosas. La guerra había acabado con los celotas y los esenios. Acuérdense, hubo una miniserie hace muchos años, Masada, la masacre de la fortaleza de Masada. Esa fue el cierre de la guerra del Imperio Romano contra Judea. Y en el año 85 los fariseos y escribas sobrevivientes, reunidos en Jamnia, y aquí puse los 3 nombres, Jamnia, Jamnia o Jabnes, cualquiera de los 3 que ustedes encuentran en literatura, estamos hablando del mismo sitio, recopilaron lo que había quedado del antiguo Sanedrín. Reformaron la religión de Israel, que estaba centrada en el templo, ahora la centraron a la sinagoga, donde no había sacrificios, y expulsaron del culto de las sinagogas a los disidentes que había, incluidos los seguidores de Jesús de Nazaret, o sea que lo habían aceptado como el Mesías esperado. 85, más o menos en el 85 fue ya. Y esto hace que la comunidad de Mateo sufra eso. Es una comunidad netamente parece conformada por judíos conversos o descendientes de judíos conversos. Estamos hablando ya de una segunda generación, obvio, ¿no? Estamos hablando del 80-85, son segunda generación.
quizás muy pocos quedaban sobrevivientes del tiempo de Jesús, o muy antiquitos, muy viejitos ya, ¿no? Pero surge el Evangelio de Mateo como una respuesta a la persecución del judaísmo que se está reestructurando con la afirmación de que Jesús es realmente el Mesías esperado. ¿Mm? Un Mesías que es el Emanuel, no es el Mesías guerrero. ¿Eh? O sea, tengan en cuenta, es el Dios con nosotros, el que le da continuidad al pueblo, ¿m? Alrededor del cual se construye el pueblo, ¿m? Que estará con los creyentes hasta el final de los tiempos. Es una crisis política, cultural, religiosa. Política porque en este tiempo ya había pasado la persecución de Nerón, se acercaba la persecución de Domiciano, ya había estado Calígula, la persecución de Nerón en el 64-65, venía ya la persecución de Domiciano y la persona de Jesús era contradictoria con el poder. De hecho, cuando se describe en la crucifixión la sentencia, es una sentencia política, es una sentencia por un cargo político. El rey de los judíos. No es que Pilato tiene un arrebato de espiritualidad iluminado por el Espíritu Santo. No, está diciendo, este tipo que está muriendo acá se hizo pasar por el rey de los judíos. Estaba discrepando con el imperio. La crisis cultural, una iglesia que está saliendo, o sea, es una iglesia que salió de Jerusalén. Jerusalén ya casi no existía, estaba hecho por pedazos, en el 85, 80, 85, y está confrontándose con el helenismo reformado, que era el imperante. Roma tenía el poder de la fuerza y de la ley, de los códigos, ¿eh? El poder político, el poder militar, hasta el poder económico, pero la cultura, todo eso se daba en una cultura marcada por la influencia helénica que quedó y se perfeccionó y se renovó desde el siglo IV a.C. con la irrupción en escena de Alejandro Magno. O sea, fue el gran impulsador de la cultura helénica. Y una crisis religiosa donde lo que sostenía a la pequeña comunidad de creyentes era el diálogo con la sinagoga judía. Y ahora la sinagoga le dice, basta, no queremos saber nada con ustedes, mándense a volar de acá. De hecho, hay un escrito que son las bendiciones, creo que son 18 bendiciones, donde hay una específica que es una maldición sobre los seguidores del que cuelga en un madero, ¿no? Que son unos perros miserables, así, con toda la dulzura típica de los fariseos y de los escribas. Esta iglesia, esta comunidad vivía esa crisis, una crisis total. Y vivir la fe en Cristo era un crimen contra el Estado romano. El emperador Domiciano lanzó la segunda persecución. Roma llegó a ser descrita como la nueva Babilonia, famoso capítulo 18, 24 de Apocalipsis. O sea, todo esto estaba en el entorno y es el origen, es el etos en el que surge el Evangelio de Mateo. Claves de lectura para terminar ya, porque esto lo van a profundizar luego en el trabajo o lo van a profundizar cuando hablemos con los pastores Jorge y Carlos sobre la tarea. El Mesías. Jesús es el Mesías. No hay otro Mesías. No hay otro Cristo. No hay otro Hijo de Dios. Jesús es ese Jesús que dijo, que estableció la constitución básica, la nueva ley desde el nuevo monte, dando cátedra como Moisés, siendo el nuevo Moisés. Ese Mesías es Jesús y no tenemos que esperar a otro. Los judíos esperen lo que quieren, nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, nos reafirmamos en que hay un solo Mesías y este es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios, el reino de Dios. Este reino de Dios no es la continuidad ni el cumplimiento del reino israelí, no es el reino de Israel, no es volver al... A ver, quiero explicarme porque decir esto en estos tiempos donde estamos viviendo toda la locura de Gaza es complicado o puede malinterpretarse. El reino de Dios no es volver al reino idílico de David, donde las 12 tribus
tenían todo su territorio, cubrían todo su territorio, le habían reconocido a David como rey y lo habían nombrado como unificador desde la fortaleza de Sion. No es eso. El reino de Dios supera los límites geográficos, es Dios conviviendo con su pueblo ya a partir de la predicación de Jesús y seguirá conviviendo hasta tanto se culmine el reino, capítulo 24-25 de Mateo, capítulo 21-22 de 20, 21 y 22 de Apocalipsis, ¿no? Que es el reino de Dios. Sería el reinado de Dios, el área de influencia de Dios. La iglesia se pertenece a ese reinado. ¿Sí? Es manifestación visible de ese reinado. El nuevo Moisés, ya lo dije varias veces, es el dador de la ley y es el que define la interpretación de las leyes anteriores y define toda norma de disciplina posterior. O sea, así como debemos leer desde Jesús para atrás el Antiguo Testamento, también debemos leer desde Jesús para adelante. ¿Mm? Y estoy pensando en Pablo, estoy pensando en Pedro, las cartas de Pedro, estoy pensando en las cartas de Juan, estoy pensando en la carta del anónimo autor de Hebreos. Yo creo que no fue Pablo, pero bueno, eso otro momento se discutirá. Lo discutiremos si quieren. Ustedes lo verán en otros cursos. Pero ok, pero la cosa es, Jesús es el lente para atrás y para adelante. No es solamente para atrás. Ya hubo, no sé si levantaste la mano o fuiste a propósito, pero te avanzo con esto y yo te digo, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia, que está conformada por gentes de toda nación y de toda lengua, de toda etnia, no solo israelitas, no solo judíos, sino de todo pueblo y de toda nación, incluido la sirofenicia, incluido el gadareno, incluido los de Galilea de los gentiles, incluidos los que vendrán, los que se unieron por la predicación apostólica. ¿Mm? Y las herederas de la misión. Las herederas de la misión son las nuevas comunidades de fe, las comunidades que surgen de la predicación apostólica, las comunidades que surgen, comunidades de fe, iglesias, pónganle el nombre que usted quiera. Son las herederas de la misión. ¿De qué misión? De la misión de Jesús. De la misión de Jesús. Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Queremos resumirlo así: predicar, enseñar y sanar. Son las herederas en tanto y en cuanto se identifican con Jesús, viven los valores de la nueva ley, de la nueva Torá, del reino, del reinado de Dios inaugurado por Jesús, presente en el Sermón del Monte y ejerciendo la disciplina comunitaria y construyendo la iglesia a partir de las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Entonces, esas herederas de la misión pueden ser Ali, pueden ser las que están al norte, las que están al sur, las que están en el centro, pueden ser las iglesias que tenemos en Ecuador. Todas somos herederas de la misión, de la única misión. Es bueno tener nuestra visión y misión, como en esta onda de liderazgo empresarial, que muchas veces nos metemos como iglesia. Y es bueno, porque nos pone límite, nos pone meta, objetivo, todo lo que queramos tener. Pero nunca esa visión y misión y objetivos pueden estar contradiciendo lo que es la visión, la visión y los objetivos y los valores centrales que Jesús estableció en el reinado, en su predicación del reinado de Dios. Esto sería básicamente las claves de lectura que nos pueden servir hasta para bosquejos y guiones de predicación. Dejo ahí, perdón, estaba Hugo, no sé, ya no quiero quitar más tiempo y perdonen, estaba Hugo que había levantado la mano o no sé si fue reacción del aparato. No, levanté la mano. Ya, sí, me volaste la cabeza. Perdón. Sí, no, dale, tranquilo. Dale. Daniel, Sí. una Hola, pregunta. Vos estabas recién hablando del reino de Dios y hay como en estos últimos tiempos como un resurgimiento del reino de Dios, pero mesiánico, trayendo a vida actual simbología, la cruz de David, los candelabros y un montón de cosas que en muchos lugares son señales de culto.
Y cuando está hablando que el reino de Dios es Jesús, no está hablando de toda esa simbología. Está hablando de ese reino instalado en medio de los tiempos actuales, no del tiempo, del tiempo Antiguo Testamento, del tiempo judío, de la nación judía, de su simbología, de su ideología, de su política, de su relación con los pueblos de sus alrededores. No sé si me explico en... Sí, 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 sí. Sí, mira, yo a ver. Ok. Está pasando también acá. Yo, ah, se ha hecho casi como parte de muchas iglesias la utilización de la simbología israelita en una comprensión muy sesgada, realmente, y no sesgada por maldad. Yo reconozco que hay posiciones sesgadas que son exprofeso, ¿no? Son ideológicas, responden a un modelo y a una estructura que se quiere imponer, una estructura de pensamiento. Hay otras que son así porque lo vi, me gustó, me emocionó, qué sé yo, se me inflamó el hígado, no sé. El shofar, por ejemplo, famoso, el cuerno ese de la vaca ahí, que no era de la vaca, era del buey, que se toca así como la trompeta, el llamar a santas asambleas, a santas convocatorias, este, eh, el tener la estrella de David, el tener la estrella de David junto a la bandera nacional o junto a la bandera de otras naciones y también la bandera protestante o la bandera evangélica, que era esa bandera blanca que tenía un cuadro azul celeste con una cruz roja, que es la bandera de una, ay, no me acuerdo, creo que era de la bandera de los bautistas originarios, pero bueno, muchas cosas de eso, o la danza hebrea, muchachas y chicos vestidos con, con, con ropas más parecidas para bailar a Banaguila que para bailar uno de los salmos, ¿no? O la utilización de términos hebreos o disque hebreos en la liturgia, ¿no? Jesús ya no es Jesús, es Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Y después anda a usar ese micrófono que tenés que desinfectarlo después de que te lo pronuncian 15 veces en el culto, ¿no? Yo respeto esos acercamientos, no los comparto. No encuentro fundamentación desde los evangelios, desde la predicación de Jesús, de esa exaltación, de esa exaltación nacionalista. Y aquí hay que hacer diferencia, ¿no? Creo que tenemos que hacer diferencia entre lo que es el judaísmo y lo que es el sionismo. El sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ni con el judaísmo tal como lo encontramos en las disputas de Jesús con los fariseos y los saduceos. El sionismo es una ideología política, económica, belicista, beligerante, que tiene tiene su origen rastreable por finales del siglo XVIII, siglo XIX, y es su epítome, su explosión de triunfo en 1948. Y lo vemos en toda la conformación del marco ideológico, del sustento ideológico de la neocolonización de la tierra de Palestina por manos de las fuerzas sionistas, que han sido ocupadas por distintos imperios a lo largo de la historia. Entonces digo, yo, yo, yo respeto, porque a lo largo de los años tuve que aprender a respetar. Pero ojo, no, evaluemos las cosas. Queremos ser fieles, honrar la tradición de la Torá, la tradición de los profetas. Ok, rescatemos los mensajes de los profetas, donde nos llaman a ser justos, a ser solidarios, a defender al huérfano, a la viuda, al extranjero. Rescatemos las leyes que encontramos en la Torá, en los libros, en el Pentateuco,
como la ley del jubileo, como la ley del no espigar hasta la última espiga de trigo, no sacar hasta el último racimo de uvas, sino dejar para que los pobres de la tierra tengan con qué alimentarse. Y también contextualicemos, obviamente, ¿no? Porque hoy por hoy, en una sociedad industrializada, en una sociedad cada vez más citadina, más urbana, el dejar la espiga y dejar el racimo, ¿qué significa? El mirar con preocupación y actuar con devoción a Dios y con respeto y devoción al prójimo, en el cual Dios también está reflejado, en la provisión del sustento, del alimento, en la defensa del derecho del otro. Porque no toda la lectura que hacemos del Antiguo Testamento, ya del Antiguo Testamento, tiene una fundamentación. Hay muchos textos, por ejemplo, en los lugares donde ustedes están sirviendo al Señor, creo que son amplias, ¿no? Muchos lugares. Me imagino que habrá curanderos, habrá chamanes, habrá pais y habrá maíz. Si vamos a aplicar el Antiguo Testamento, tenemos que ir, agarrarlo, sacarlo de la casa, ponerlo en la plaza pública y apedrearlo y reventarlos a todas pedradas. ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a tratar, o vamos a interpretar ese texto como algo que fue para su momento, pero hoy el mandamiento del amar al enemigo sigue siendo vigente? Del amar al que piensa distinto sigue siendo vigente. Entonces lo mismo me pasa en la liturgia, me pasa en el estilo de predicación, me pasa en la escogencia de los textos bíblicos sobre lo que voy a armar mi plan de predicación. Y si quiero dar todo el consejo de Dios, como tantas veces escuchamos de los predicadores que están enfatizando en la sana doctrina, hay que aplicar todo el consejo de Dios, no podemos solo hablar del amor y la gracia de Dios, también debemos hablar de la justicia y la ira de Dios. Hablemos de la justicia y la ira, pero entendamos que siempre que hay un texto donde se habla de ira, pero de un Dios que camina la otra milla, o el otro kilómetro, o la otra cuadra, como lo queramos poner, en busca del pecador. Y espera no la destrucción, no se goza en la destrucción del pecador, sino se goza en que el pecador se arrepienta y vuelva en sí y diga, Señor, aquí volveré a la casa de mi padre, ¿eh? Y le diré que soy indigno, y en esa gracia, en ese encuentro del arrepentimiento, encontramos la gracia de Dios que nos acoge y nos abraza, ¿no? O sea, si queremos ser judaizantes, tengamos cuidado, ¿no? Lo que dice San Pablo en Gálatas, que eso es otro curso, ¿eh? Hay un solo evangelio, y no es el evangelio. El judaizante no predica el evangelio del reino. Eso lo dijo San Pablo, no lo digo yo, ¿no? Perdón. Sí, no sé. Yo había visto Miguel Ángel y Pastor Jorge, Pastor Miguel Ángel y Pastor Jorge. Sí, Dani, cuando hablabas hoy sobre el momento donde los cristianos habían sido o son expulsados de las sinagogas, ¿no es cierto? Ese conflicto que se produce y donde los cristianos se abren hacia el mundo a los efectos de predicar el Evangelio. No sé si tendrá mucho que ver, por lo menos a mí me incomoda un poco la expresión que encuentro en algunas versiones, ¿no es cierto? Con respecto a la palabra paganos y con respecto a la palabra, generalmente también se utiliza en otras versiones, como se dice, judíos y gentiles, ¿no? Y en cierta forma yo lo traigo a este tiempo, ¿no? Cuando de pronto salimos a compartir el Evangelio, a impartir el Evangelio, vamos a los pecadores, vamos a los mundanos, vamos al mundo. Y hay una utilización más bien peyorativa. Yo no sé si tiene mucho que ver con las traducciones, pero en el fondo, hasta dónde eso tenía que ver o formaba parte de una utilización peyorativa con respecto al otro, ¿no? Sí, no, mira, por ejemplo, eso lo vemos más detallado, podemos verlo con más claridad en el Evangelio de Juan, ¿eh? Eh, en Juan encontramos una palabra para mundo que es cosmos. Y
Cosmos puede ser la palabra que nos define el cosmos. Cosmos. Los más memoriosos quizás se acordarán de una serie famosa de un astrónomo norteamericano, Carl Sagan, que hablaba de cosmos, ¿sí? Y nos explicaba el origen del universo desde la astronomía, ¿no? No hablaba de la Biblia, pero hablaba de la astronomía. Pero también cosmos representan a todo ese sistema de fuerzas que se oponen a Dios. Así como en el principio, en Génesis, encontramos Génesis capítulo 1, versículo 12 en adelante, que se nos habla del caos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que estaba desordenado y vacío, todo era un tohu huebohu, que era un caos, una combinación, una dupla de palabras, tohu y huebohu, tohu huebohu, que es una combinación de palabras que nos habla del caos. Ese caos es el que se opone a Dios, es un sistema espiritual, es un sistema de fuerzas desde la perspectiva de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, es en los principados, potestades, está representado en esos principados y potestades. Desde el Apocalipsis de Juan es ese mar que se opone y donde se levanta. El mar que en los Salmos es el lugar donde el Leviatán está presente, y que es el símbolo de es la bestia, es un anticipo de la bestia, del mar emerge en el Apocalipsis la bestia, todos los animalitos estos tan hermosos que describe Juan con tanta crudeza. Hermoso en broma, digo, ¿no? Por la duda. Pero que al final de la historia, ese mar tumultuoso de donde surge la bestia, se convierte en un mar de cristal. La nueva creación es un mar de cristal, porque lo antiguo ya pasó, ya fue vencido, ya fue derrotado, ya fue lanzado al fuego, al agua de fuego y azufre, como derrota, símbolo de la derrota final por parte de Dios. Entonces, si encontramos, al hablar del mundo, salgo al mundo, o dejo al mundo y sigo a Cristo, aquel himno famoso, dejo al mundo y sigo a Cristo, dejo todo lo que está opuesto a Dios, dejo todo lo que me ataba y me alejaba de Dios, podríamos llamar quizá testimonios personales, dejo el cigarrillo, dejo el vicio, dejo el alcohol, dejo el creer que mi cuerpo es mío y le doy satisfacción y rienda suelta al relajo que se me pega la gana, pero también dejo al mundo, también puede significar, dejo de ver al otro como un objeto a utilizar, dejo de explotar al otro, dejo de verlo como mano de obra barata a la que puedo desechar cuando quiero y andar que te cure Lola. Dejo muchas cosas, o dejo de ver al de la frontera, al que está en la frontera de enfrente como mi enemigo al que debo destrozar. Muchas cosas. Entonces, esa división entre mundo y no mundo es real, es real. Pero la misión de la iglesia es como caminar, yo la entiendo, es como caminar hacia la construcción de una nueva casa habitada, donde Dios y nosotros habitamos en armonía y en paz. Esa palabra también es bíblica, es ecumene, es la casa bien administrada. De ecumene nace economía, es la casa bien administrada por los mayordomos que Dios creó, que no somos los dueños, sino somos mayordomos y le rendimos cuenta al dueño verdadero, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que nosotros usamos que vienen de antinomias a veces más y oposiciones a veces más ideológicas que teológicas. Pero sí es cierto, en la Biblia encontramos oposiciones y la iglesia está siempre llamada a estar del lado de Dios. Dios se opone a la miseria, se opone a la muerte, se opone al pecado, se opone a lo demoníaco, se opone al maltrato, se opone a todo lo que quita vida. O sea, si el mundo es lo que quita vida, vamos a rescatar hombres y mujeres del mundo. No en nuestro nombre, sino en el nombre del resucitado.
Por eso seguimos evangelizando. No sé si te contesté, Miguel Ángel, perdón. No, perdón, mi tema pasaba más bien por el uso peyorativo de la palabra pagano o gentil, ¿no es cierto? Como despectivo. A eso me refería. Sí. Pagano está cargado de sentido peyorativo, pero también describía una realidad. El que no adoraba al Dios de Israel, el que no adora al Dios verdadero. Yo prefiero más hablar de compartimos la fe en Cristo que meterle motes al otro, ¿no? Porque los motes siempre son como un boomerang, ¿no? A nosotros también nos metieron tantos motes a los evangélicos y a los protestantes como para nosotros montarnos en el caballo de seguir tirando motes, ¿no? Vos me tiraste un mote y yo te tiro otro. No sé, no sé. No. Yo no voy mucho por ese lado, pero a nivel pastoral, no voy mucho por ese lado. Jorge, perdón, estabas con la mano levantada, disculpa. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Antes de la pregunta, me hiciste acordar, ¿te acordás que el obispo Bacaro puso como lema mucho tiempo, Jesucristo predicaba, enseñaba y sanaba? ¿Te Sí, acordás? sí, sí. Sí, me De acuerdo. ahí Por eso es el siempre tema. que leo ese texto recuerdo ese lema, que no es un lema, es la descripción de la misión Exacto, de exacto, la iglesia desde la perspectiva matiana, exacto. digámoslo. Este, La, la pregunta es, ¿viste el título mesiánico que aparece en los dos ciegos, en Mateo y en Marcos es Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de ujú, mí? El término hijo de David. Bueno, mesiánico, eso se entiende, pero sabemos que es un título político, ¿eh? ujú. Hijo de David. ¿Qué alcance tiene? Porque siempre en el ambiente de Israel está la reivindicación de otra vez de la vuelta del reino de Israel, el Mesías político, ¿no? Guerrero. Ujú. ¿Qué Sí, sí. alcance tiene si en ellos, en los pobres, cuando gritaban hijo de David, pensaban en eso o solamente en el Cristo, en el Mesías misericordioso, ¿no? No tanto. Yo personalmente de lo que he revisado no encuentro que se pensaba en el Mesías político. Se pensaba David con todas sus barrabasadas, Ujú. como creo que lo mencioné la semana pasada, con su barrabasada, que no es poca cosa, no es poca cosa. No estamos hablando de una infidelidad matrimonial. La infidelidad matrimonial no es poca cosa, ¿no? Aviso, no es ninguna poca cosa. Este, pero como para decirlo hoy así, digo, no, bueno, está bien, pero miró a una mujer, se dejó sentar, se dejó llevar por los ojitos. Okay. No, mm, fue una barrabasada, fue un acto de soberbia. Lo que está ahí es un acto de soberbia, una lujuria sostenida a partir de el poder de hacer lo que se le pegaba la gana, hacer lo que se le pegaba la gana. Y ahí empezamos a ver ya la ibris, la soberbia humana manifestándose en David. Así como Saúl tuvo su arranque de soberbia, ¿no? Que hizo lo que quiso y contradijo el mandamiento divino, que fue un mandamiento muy que no nos gusta mucho ahora porque fue a arrasar con todo, pero hizo lo que quiso. David también hizo lo que quiso con Betsabé. Pero sí David también supo ser misericordioso. Supo. El caso este de Mefiboset, ¿no? Aun cuando Mefiboset después le paga mal, ¿no? Porque Mefiboset se vuelve uno de los complotadores contra David. Este, y se vuelve uno de los complotadores contra David. Pero sabe ser misericordioso. Eh, el Mesías davídico es el Mesías que da identidad, porque el origen de David es un origen de pobre, es un origen de pastor de ovejas. Al tiempo de Jesús, ya el pastor de ovejas, aun cuando en su origen pudo haber sido el pastor de una familia importante, un hijo dedicado al pastoreo, pero de una familia importante, como la de Jesé, al tiempo de Jesús, el pastor era casi un cero a la izquierda.
Era un tipo desleal, un tipo considerado desleal, que no se podía confiar en él, un montón de cosas. Entonces, Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es que ese Mesías que tenía el poder de triunfar y de reordenar la vida del pueblo, incluyendo lo político, también tenía el poder de ejercer misericordia sobre el lumpen, eh, el último orejón del tarro de la sociedad, como era un ciego mendicante a la orilla del camino. Yo recuerdo una predicación que le escuché a Carmelo Álvarez hace muchos años sobre esto de que Jesús se encuentra caminando por la calle, recorriendo los caminos de Palestina. Jesús se encuentra con la necesidad del pueblo y se encuentra con este ciego esperanzado de que alguien con poder le pueda cambiar la vida. Medio parecido, en paralelo, un poco en paralelo con el cojo que era puesto todos los días a la puerta del templo y que se encuentra con Pedro y con Juan, esperando una limosna, que realmente era un pobre entre los pobres, pero que también sufría la opresión del que lo llevaba y lo cargaba. Lo cargaba y lo depositaba ahí como un saco de papas y decía, para juntar limosna, ¿no? Y la respuesta de ambos, de Jesús, ¿qué quieres que te haga, Señor, que vuelva a ver? ¿Y qué quieres que no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy? Levántate en el nombre de Jesús, levántate y anda. Son casi respuestas paralelas. Yo veo casi como respuestas paralelas en esos dos textos. Quizás estoy demasiado delirante, ¿no? Pero respuestas paralelas. Jesús es el que tiene el poder de transformar toda la comunidad, toda la sociedad de Judea, el que tiene el poder, porque es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es el Mesías verdadero, pero es el Mesías que ese poder lo pone en servicio y beneficio del otro, del más necesitado, no en la reivindicación del poder económico ni político, porque por oponerse al poder económico se ganó la confrontación de los fariseos y los saduceos. Y confrontación por no hacerle el juego a los romanos, se ganó la confrontación del poder político. Entonces, el hijo de David en boca de un mendigo es un sálvame, Señor, que estoy. Claro, claro. Sálvame, Señor. El Salmo 63. Sálvame, Señor, que las aguas me llegan hasta acá y ya no hago pie. Sálvame. Claro. Eres el único que me puede salvar. Me suena más, También, me hace más eco eso. entonces es positivo, porque te digo, la experiencia es que yo lo predico así, pero el otro día, en una reunión, escuché a alguien decir, es un término político, y, y lo decía Sí, negativamente. ¿No? Yo pienso como vos, pero por eso te pregunto, ¿no? sí. Lo que vos decís. Perdona, seguí. No, no, eso, que lo considero como vos, como un término que al finalmente Bartimeo, los ciegos, vieron lo que no vieron los fariseos, que era el Mesías. Ah, Es sí. positivo, pero viste, hay otras interpretaciones y Sí. justo lo había predicado y me quedó, ¿no? No, Ahí es volando, que ¿no? mira, es que estamos, y acá yo me acuerdo de algunas cosas de cuando estudiaba, por ejemplo, la polisemia del texto. Mm. O sea, estamos ante un texto, estamos ante un título mesiánico, hijo de David. ¿Okay? Podemos aplicarlo también a hijo de Dios. Eh, el, el título refleja, el título, ok, el título es una manifestación simbólica, o sea, puesta en palabras, es un símbolo de una realidad existente. Pero esa realidad yo la puedo ver de diferentes lados. Una cosa es, por ejemplo, Mesías, el hijo de David, leído por Absalón, o leído por Salomón, o leído por Roboam, el hijo de Salomón, que fue más bruto que arado de madera,
aunque todos le decían, no, no hagas esto, no seas bruto, deja de oprimir al pueblo, y le sale con un domingo 7 una grosería fuertísima a Jeroboam. Una cosa es el hijo de David, leído por Salomón o por Roboam o por Absalón, y O por otra un cosa celote. es O por un un celote. un celote irracional que lo que quiere es reventar a Raimundo y todo el mundo, o el hijo de David, leído por un Bartimeo, o David, leído por la mujer que se esconde y se escurre entre la multitud. Si toco el borde del manto de este hombre, seré sana. ¿Eh? O, por ejemplo, leído por Jairo, dice, puede ser, el hijo de David, salva a mi hija. Eres el único que la puede salvar. Y la salvó. O sea, depende del símbolo, cómo lo leamos. Y ahí es lo que nos decían antiguamente en las clases de hermenéutica, la posición del lector, desde dónde leemos el texto. ¿Lo leemos desde arriba para usufructuar el poder implícito en el símbolo, en el título, o lo leemos desde abajo porque es a lo único que me puedo agarrar, porque es el único que me puede salvar? Por ese lado, no sé, estoy pensando así en voz alta, ¿no? Pero es eso, me parece que por ese lado. Así pensamos. Gracias. ¿De qué? Gracias a vos. Hermanos y hermanas, no sé, preguntas, no sé, yo ya terminé. Yo tengo las 10 para las 8 acá, son 10 para las 22 allá, 10 para las 10, o menos. Son las 8 menos 8, faltan 8 para las 8. Ya es hora de ir terminando y, sí. Y podríamos primero agradecer a todos los que están participando, agradecerte, Pastor Daniel, y recordar que después nos vamos a poner de acuerdo para hacerle llegar la tarea y este material que nos vas a pasar para compartir con todos. Una cosa, Carlos, perdóname, yo les pido mil perdones. Yo soy desordenado en mi cabeza a veces. Tengo más rapidez para hablar que para pensar a veces, ¿no? Por favor, vos tenés mi correo, ustedes tienen mi correo y mi teléfono. Mi teléfono no lo tengo yo, pero mi número de teléfono. Compártanos con confianza. Si hay preguntas, si hay temas que quieran, si algo, yo hablo rápido, perdónenme, hablo rápido, pero con confianza, para mí no es, quizás no contesto en el momento, porque estoy viajando. Yo llegué ahora el viernes en la noche, después de 2 semanas de viaje recorriendo del norte al sur el país por un evento que tuvimos, junto con otras organizaciones, pero yo si me queda el WhatsApp, o si querés armar un grupo de WhatsApp, si quieren armar un grupo de WhatsApp, donde podamos estar lo que sí les pido, si es un grupo de WhatsApp, no me manden florcitas. No me hablen de la palomita buena onda. Yo sé que el Espíritu Santo es buena gente, no sé si. Pero no, pero estemos interactuando, compartamos, hablemos si quieren, discutamos, no sé, pero con confianza, ¿no? Con confianza, para que haya libertad de poder explayarnos en preguntas, cosas que no nos da el tiempo y que yo a veces caso mal, como lo que me pasó con Miguel Ángel. Miguel Ángel estaba apoyando por un lado y yo me agarré para el lado de la tomatera, me fui por otro lado. Hay una pregunta, la hermana Delia, parece. Sí. Delia. Sí, no es pregunta, simplemente decir que me pareció de una riqueza extraordinaria y muy didáctico y pedagógico lo que ha venido enviando, y por eso estaba preocupada por las tareas, porque en realidad adentrarse en la lectura y hacer esas hermosas comparaciones que están en los videos, la verdad que me pareció lindo. Así que por eso estaba preocupada por las tareas, porque no tiempo a adentrarme tanto en toda esa riqueza que había. Delia, un gusto, no te conozco, pero un gusto.
estás hablando de los videos que estaban en la carpeta que compartió, me imagino que compartió Carlos, el pastor Jorge, pastor Carlos, pastor Jorge. Se los recomiendo, en serio, fuera de broma. A mí me ha costado muchísimo, muchísimo adaptarme al tema de video, de enseñanza de video, pero esta gente del proyecto Biblia tienen una capacidad de resumir contenidos y de expresarlos en forma didáctica y con muy buena calidad artística, digámoslo así, que me parece excelente. Son de libre circulación, son de libre uso. No son nada mío, en las sociedades bíblicas tenemos un acuerdo para poder compartirlos y usarlos, y son muy buenos, resumen conceptos en forma muy clara, presentan conceptos de forma muy clara. Y, por ejemplo, para quienes quieren trabajar con niños, adolescentes y aún jóvenes, es muy útil. Es muy útil como para presentar los contenidos en forma muy clara. Ahí se cumple lo que una imagen vale más que una palabra, ¿no? Entonces sí se los recomiendo. Precisamente los videos con los enlaces sí que realiza son pero excelentes. Yo como docente fui una de las cosas que primero vi que me parecieron de lo más didácticos y pedagógicos, porque estupendo el trabajo hecho en los videos, ¿no? Era bueno, eso. Me alegro que te sirvan. Ya tenemos que terminar antes que se nos corte, ¿no? Llegamos al límite. Bueno, otra vez, muchas gracias, Pastor Daniel. Gracias, en estos días nos vamos a juntar con, entonces, voy a hacer un grupito de WhatsApp para los tres, y vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, otra vez, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tu esposa, a tu hija, a tu mamá. También Dios la bendiga. Y oramos para despedirnos. Gracias, Señor, por lo que nos diste en este día. Gracias por el pastor Daniel, por su familia, y bendícenos a cada uno en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad. Señor, nos despedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los Un bendiga. abrazo grande, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Chao, bendiciones.